Buenas noches a todos, es un gusto poder saludarles. En esta oportunidad nos corresponde explicar la norma internacional de información financiera CRES, la cual trata sobre combinaciones de negocios. El objetivo que tiene esta norma es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información financiera sobre combinaciones de negocios y sus efectos. Para lograrlo, esta NIF establece principios y requerimientos sobre la forma en que la entidad adquiriente tiene que combinar el negocio. Para ello, reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. También reconocerá y medirá la plusvalía en la combinación de negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas. Y por último, determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de negocios. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Pues como lo mencionaba anteriormente, el alcance son todas aquellas transacciones que cumplan la definición de una combinación de negocios. La NIF 3 define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en el que un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. Esta entidad no se aplica para la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto en los estados financieros del conjunto mismo, de acuerdo con la NIF 10. Tampoco la adquisición de un activo o de un grupo de activos que no constituya un negocio. Tampoco será aplicable a una combinación de entidades o negocios bajo control común. El método de la adquisición. Una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del método de la adquisición. Este método requiere, en primer lugar, la identificación del adquiriente. Para lograrlo, la entidad que obtiene el control de otra entidad, es decir, la adquirida, deberán utilizarse las guías de la NIF 10. También debe de tomar en cuenta la determinación de la fecha de adquisición. La fecha en la cual el adquiriente obtiene el control de la adquirida es generalmente aquella en la que el adquiriente transfiere legalmente la contraprestación, adquiere los activos y asume los pasivos de la adquirida, es decir, la fecha de cierre. También es importante el reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. Para cumplir las condiciones de reconocimiento como parte de la aplicación del método de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben satisfacer a la fecha de la adquisición los criterios de reconocimiento que establece el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Y por último, el reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos muy ventajosos. A continuación, le cedo un tiempo al siguiente compañero. Continuando con la presentación de la norma, nos establece la norma un principio para el reconocimiento y la medición de los activos adquirentes. Y nos dice que la empresa que está adquiriendo el negocio reconocerá por separado de la plusvalía los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. La norma nos establece que hay un principio de reconocimiento y medición, y nos establece como primer aspecto de este principio que para reconocer y medir los activos adquirentes o adquiridos, estos activos tienen que cumplir con la definición que establece el marco conceptual acerca del activo y acerca del pasivo. Tiene que ser parte del intercambio del negocio, no tiene que ser un resultado de transacción separada del negocio, sino tiene que estar implícito ya en el negocio que se está adquiriendo. Y por último, nos establece la contabilización de los activos que no han sido reconocidos. Por ejemplo, los activos intangibles, que pueda ser que para la entidad que está siendo adquirida lo haya tomado como un gasto, pero la adquirente ahora lo va a tomar como un pasivo o un activo. El principio de medición nos establece que la adquirente medirá los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables en la fecha en la que se está adquiriendo. La entidad adquirente también medirá en la fecha
de la adquisición los componentes de las participaciones no controladoras en la adquirida, que son participaciones en las propiedades actuales y que otorgan a sus tenedores el derecho de una participación proporcional en los activos netos de la entidad en el caso de la liquidación. Se puede medir por el valor razonable y a la participación proporcional de los instrumentos de propiedad actual. A continuación, mi compañera. Dándole seguimiento a lo que es la exposición de la NIF 3, voy a hablar sobre las excepciones a los principios del reconocimiento o medición. Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduro por madurar. La contabilización ya sea aplicando condiciones de reconocimiento o las medidas no importe distinguidos de sus valores razonables a la fecha de su adquisición. Cabe también hablar sobre las excepciones al principio del reconocimiento. La NIC, dentro de esta NIC están los pasivos contingentes. La NIC 37 habla sobre las provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes, en el cual define como un pasivo contingente aquella obligación que es posible y que surge a raíz de sucesos pasados y que cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros que son sucesos inciertos, o también una obligación presente que surge a raíz de sucesos pasados, pero que no ha sido reconocido contablemente. ¿Por qué? Porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente viabilidad. También tenemos lo que son algunas excepciones a ambos principios de reconocimiento y medición, que el adquirente reconocerá y medirá un activo o un pasivo, ya sea por impuestos diferidos que puedan ser surgidos de los activos que se adquieran en su momento o de los pasivos asumidos en una combinación de negocios, esto según acuerdo de la NIC 12, impuesto a las ganancias. También tenemos lo que son activos de indemnización. Dice que esta es una combinación de negocios el vendedor puede indemnizar contractualmente al adquiriente por el resultado de una contingencia. Dentro de esto, pues también el adquiriente tendrá un activo de indemnización si el adquiriente reconoce un activo de indemnización al mismo tiempo que reconozca una parte de dicha indemnización, y lo cual lo medirá sobre la misma base que este sea el mismo sujeto. También tenemos los arrendamientos en que la adquirida es el arrendatario. Dice que el adquiriente reconocerá el activo por derecho de uso y por pasivos, por arrendamientos para los arrendamientos identificados. Estos activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento para la NIF 3 establece que los arrendamientos para el plazo de arrendamiento, como se define en la NIF 16, debe determinar dentro de los 12 meses a partir de la fecha de adquisición, o que los arrendamientos de cuyo activo subyacente sea de bajo valor, como se describe en los párrafos anteriores. Tenemos lo que son las excepciones al principio de medición. La NIF 3 establece que los adquirientes deben de medir el valor de un derecho readquirido y reconocido como un activo intangible, que se debe basar con el término contractual restando del contrato relacionado, y que debe ser independiente de si los participantes del mercado, según NIF 13, considerarán renovaciones contractuales potenciales que se puedan medir a un valor razonable, o si a un adquiriente medirá un activo no corriente adquirido, entiéndase ya sea un grupo de activos para su disposición, que se clasifique como mantenido para la venta de la fecha de la adquisición, de acuerdo con la NIF 5, que trata sobre los activos no corrientes, mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Así les cedo el tiempo a la compañera.
Veamos el reconocimiento y la medición en la plusvalía de una ganancia por una compra, en donde el adquiriente va a reconocer una plusvalía en la fecha de la adquisición medida como la suma de la contraprestación transferida o medida en el importe de cualquier participación en una combinación de negocios que se lleve a cabo por etapas. Es necesario que nosotros entendamos la palabra adquiriente cuando se está refiriendo a una combinación de negocios, en donde se va a poder reconocer las ganancias que se obtengan al momento de poder realizar o determinar el resultado que se dé de la combinación de un negocio con otro. Entonces, en estas etapas dice que se va a reconocer por su valor razonable en la fecha de la adquisición, en la participación. Ahora veamos lo que son las compras en términos muy ventajosos. Dice que el adquiriente va a realizar una compra en condiciones que se vean muy ventajosas, lo que va a hacer que una combinación de negocios sea la que en el importe exceda la suma de los importes sobre esa combinación, en donde se va a reconocer la ganancia como un resultado a la fecha de la adquisición. Quiere decir que, por ejemplo, una compra en condiciones que sean muy ventajosas va a poder suceder de que en una combinación de negocios se vaya una venta que sea forzada en la que el vendedor vaya a actuar bajo una condición. Sin embargo, las excepciones que vaya a tener sobre ese reconocimiento de la medición en las partidas puede que también vayan a resultar de ese reconocimiento para una ganancia. De esta manera, le cedemos el tiempo a la siguiente compañera. Dentro del periodo de medición, para esta NIF establece que si la contabilización inicial en el tema de la combinación de negocios está incompleta al final del periodo contable en el que la combinación ocurre, el adquiriente informará en sus estados financieros de los importes provisionales las partidas cuya contabilización esté incompleta. A esto debemos de agregar y debemos de tener presente que la medición terminará tan pronto como el adquiriente reciba la información que estuviera buscando sobre los hechos y circunstancias que pueden existir para esa fecha. En el periodo de medición, la NIF establece los requerimientos en los que podemos observar que los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida, una combinación de negocios realizada en etapas, en este caso la participación del patrimonio que adquirida anteriormente se tiene por el adquiriente y sobre todo la contraprestación transferida a la adquirida o el importe utilizado para medir la plusvalía. Esto háblese de un periodo de medición que se proporciona a través del adquiriente en un plazo razonable. Dentro de la determinación de lo que va en parte de la transacción de la combinación del negocio, se puede adquirir y que puede tener una relación preexistente o un otro acuerdo antes de las negociaciones para el comienzo de la combinación de estos negocios. Y esto puede llevarse a cabo durante las negociaciones de que estén separadas las combinaciones del mismo. Al igual es probable que una transacción realizada por el cliente o en nombre de ella, principalmente en un beneficio, esta entidad combinada y no fundamentalmente en un beneficio que se adquiere. Esto sugiere las siguientes transacciones. Dentro de la medición posterior y contabilización, en general un adquiriente medirá y contabilizará posteriormente los activos adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos y sobre todo los instrumentos de patrimonio emitidos
en una combinación de negocios según lo establece la NIF. La NIF proporciona guías sobre la medición y la contabilización de los siguientes activos adquiridos. Esto háblese de derechos readquiridos, pasivos contingentes, activos de indemnización, contraprestación contingente. Dentro de los derechos readquiridos se reconoce como un activo intangible y deberá amortizarse a largo periodo de vigencia según el contrato. Los pasivos contingentes, en este caso, tras el reconocimiento inicial y hasta el pasivo en que se liquide o se cancele o expire, debe de ser reconocido en una combinación de negocios al mayor. En este caso se reconocerá de acuerdo a NIC 37 y a la NIC 15. Entre los activos de indemnización, al final de cada periodo posterior sobre el que se informa, este se deberá ser medido en una indemnización que fue reconocido en la fecha de adquisición. Y la contraprestación contingente en los cambios del valor razonable de una contraprestación, el adquiriente debe reconocer después de la fecha de la adquisición. Esto también se debe de contabilizar el valor razonable en base a lo que se clasifica como otras contraprestaciones, como lo establece la NIF 9, donde deberán de medirse a su valor razonable. Y la información a revelar, por último, que establece esta NIF, es que durante el periodo corriente sobre el que se informa, después del final del periodo contable, pero antes de que los estados financieros hubiesen sido autorizados para su emisión. De igual forma, se debe revelar la información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los efectos de los ajustes reconocidos en el periodo corriente sobre el que se informa y todo lo relacionado a la combinación del negocio que estuviese en el mismo. Y gracias por su atención.